Audio Jungle. Hoy vamos a hablar de los fundamentos conceptuales de economía. Hablar de economía me podría tomar años, ¿no? Pero bueno, tenemos una hora, así que lo vamos a hacer de una manera muy didáctica, muy interactiva, y preguntas que tengan, como dice Franz, pónganlo en el chat y respondo inmediatamente, ¿no? Tiene que ser de manera interactiva y que participen. eh, y, y bueno, entonces empezaremos con las lecturas que, que, que les he mandado, y una de ellas habla de los 10 principios de economía, que es para ver un resumen de lo que es la economía. Y la economía es algo que hacemos todos los días. Cada día que nos levantamos en la mañana, hacemos economía, que viene del griego, que quiere decir el que administra el hogar. Entonces, igual que ustedes en la mañana administran su hogar, eh, ven qué van a dar de desayunar a sus familias. Entonces, esa es la parte del consumo de una familia, ¿no? ¿Qué es lo que van a consumir en transporte, en comida, en ropa? Lo mismo, ustedes van a ver cómo tratar de organizar los ingresos, ¿no? Entonces, para eso van a ofrecer factores de producción como trabajo o van a prestar dinero, y eso es capiz. Se tiene que en esa administración del hogar, que quiere decir la economía. Entonces, en la mañana, cuando nos despertamos, tenemos que preguntarnos quién trabajará, qué bienes y cuánto deben ser producidos. Y lo mismo a nivel de un país. Si agregamos el comportamiento de cada familia, el mercado va a decidir quién va a trabajar, qué bienes y cuántos van a ser producidos y qué recursos deben ser empleados en la producción. Como les he dicho, los recursos son el trabajo que podemos dar, el capital que podemos prestar, y bueno, también los que tienen tierra. Y hay otros recursos que van a ir apareciendo, como es, por ejemplo, la capacidad administrativa. ¿Y a qué precio deben ser vendidos esos bienes? Y vamos a ver que es el mercado el que fija, por medio de la oferta y la demanda, el precio de estos bienes. Entonces, la sociedad enfrenta a una serie de trade-off, que se dice en inglés, o disyuntivas, que es que vivimos en un mundo de recursos escasos. Y esa escasez la sentimos como, por ejemplo, cuando estamos en el desierto. Cuando estamos en el desierto, si tenemos en un bolsillo agua y en el otro tenemos los diamantes más preciosos del mundo, ¿qué es lo que más vale? A ver, le voy a preguntar a Denise, ¿qué es lo que más vale en el medio del desierto? Eh, eh, ¿El agua o los diamantes? El agua. El El agua agua, vale más, ¿verdad? sí. Que necesita o sea, para sobrevivir, ¿no? Es un Así recurso que es. necesita para sobrevivir. Entonces, no, tú das el valor a esa necesidad que tienes en ese momento. Y si estás 5 días perdidos en medio del bosque, obviamente de nada te va a servir tener los diamantes más hermosos si te vas a morir. Pero sí, esa agua te puede salvar la vida. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale tu vida? Entonces, ¿cuánto le vas a pagar por ese vaso de agua o por entonces, así enfrentamos recursos escasos de bienes de primera necesidad. A veces necesitamos educación, a veces necesitamos seguridad, a veces necesitamos salud. ¿Cuánto vale nuestra salud? Y todo es con recursos escasos, eh, porque estamos bajo un presupuesto. Tanto un país como nosotros tenemos un presupuesto limitado.
Pero ese valor es diferente de cada uno, porque yo puedo darle un cierto valor a ver un partido de Lionel Messi, eh, y otra persona daría un valor superior para ver un concierto de guitarra, ¿no? Entonces, la administración de los recursos de la sociedad es importante debido a que los recursos son escasos. Y entonces, este concepto de escasez que Denise nos acaba de aclarar con el agua y los diamantes, significa que la sociedad tiene recursos limitados y no puede producir todos los bienes y servicios que la gente desea tener. Todos desearíamos ir a, ir a Walt Disney, ir a Miami, todos quisiéramos eh, comer una rica carne esta noche, pero tenemos un costo oportunidad. Hemos decidido dejar de ir a comer un buen asado para aprender algo, ¿no? Estamos haciendo la escasez que estamos aquí es el tiempo. Y en la vida, entonces decidimos aprender algo hoy para producir más mañana, ¿no? Entonces, vamos a ver que este es... Por lo tanto, podemos decir una primera definición de la economía, que es el estudio cómo la sociedad administra sus escasos recursos. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Que los economistas estudian cómo la gente toma sus decisiones. Entonces, en la mañana, cómo toman las decisiones con recursos escasos, qué van a desayunar, qué se van a vestir, qué transporte van a tomar, cómo la gente interactúa los unos con los otros. En la época de las cavernas interactuaban con trueque. Hoy en día utilizamos el dinero como medio intermediario para intercambiar bienes y servicios. Y las fuerzas y tendencias que afectan la economía como un todo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, vamos a hablar de la mano invisible de Adam Smith, que hace que haya equilibrio en los mercados de los bienes, de los servicios, pero también de trabajo, de los capitales. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo. Y entonces, ¿cómo la gente interactúa? El intercambio puede hacer que todo esté mejor. Entonces, hay ciertos países que viven en lo que se llama autarquía, quiere decir que viven totalmente fuera sin ninguna comunicación con el mundo exterior, viven felices posiblemente, pero tienen que producir ellos mismos su ropa, su comida, todo, y es una locura, ¿no? Entonces, el intercambio hace que vivamos mucho mejor, y una sociedad globalizada como la que vivimos ha hecho que tengamos un nivel de vida que en los últimos 10 años hemos avanzado que lo que antes en 100 años teníamos. Y los mercados usualmente son un buen camino para organizar la actividad económica. Entonces, el concepto de mercado es un concepto que permite organizar la actividad económica sin necesidad de un gobierno que esté participando, estatista, o como por ejemplo eran de los países comunistas, ¿no? Como bajo Stalin, que hacían una planificación anual y ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, nadie podía decidir qué estudiar, dónde trabajar, qué salud, el gobierno decidía todo. Lamentablemente, algunos otros países siguen viviendo así. Los gobiernos algunas veces pues, pueden mejorar resultados económicos. Vamos a ver que toda regla tiene su excepción. En algunos casos, el gobierno puede intervenir cuando hay lo que se llama fallas de mercado, y eso quiere decir que, por ejemplo, una posición dominante, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cervecería que vendía la cerveza a un precio dumping, o sea, bajo el precio de costo, en Pando y en el Beni, para sacar a una cerveza que estaba surgiendo allá, ¿no? Entonces, las empresas de monopolio a veces abusan de su posición dominante y se necesita un cierto control. Pero es una excepción. La regla es que el gobierno es el mercado el que regula. Entonces, el estándar de vida depende de la producción del país. O sea, el nivel de la calidad de vida, cuando nos dicen
Finlandia tiene una buena calidad de vida es porque se mide cuánto ha producido, cuántas sillas ha producido. No hay una marca IKEA, no sé si conocen, que en Finlandia hace 50 años que cuando surgió IKEA comenzó a producir madera y después se dio cuenta de que podía producir muebles y después se dio cuenta que no era necesario armar las sillas, las mesas. Se lo mandaba el cliente, compraba y él mismo armaba en su casa. Entonces, ¿cuál fue el estándar de vida de Finlandia? Fue cuántas mesas, cuántas sillas ha producido. Entonces, no debería medirse el estándar de vida por cuánto he gastado. Si, por ejemplo, Bolivia tiene gas y petróleo o gas y gasta y gasta ese estándar de vida es solamente una burbuja. El estándar de vida, la calidad de vida se mide por la producción del país. Y hay momentos en que los precios suben cuando el gobierno imprime mucho dinero. Entonces vamos a ver que el dinero también tiene una incidencia en esos equilibrios de mercado. Por último, la sociedad enfrenta en el corto plazo decisiones entre inflación y desempleo. Entonces, vamos a hablar de microeconomía, vamos a pasar a la parte de macroeconomía y a macroeconomía. En el lado de la macroeconomía, el gobierno tiene que decidir entre tener un país con inflación o un país con desempleo. Entonces, empezaremos con el primer principio, que es que los individuos se enfrentan a disyuntivas y entonces esa es la primera, la primera ley que podemos llamar, ¿no? Es como les decía en inglés, el trade-off es decidir cada mañana qué voy a comer, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Si hoy voy a estudiar, voy a pasar clases en Zoom o prefiero ir a comerme un rico asado. Todos los días tengo que tomar decisiones. Y la decisión más importante es el tiempo, como hemos dicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a estudiar, por ejemplo, ¿no? Porque hay un costo-oportunidad, que es el valor de la mejor alternativa posible. Entonces, por ejemplo, para mí sería o decido hoy estudiar o decido ir a trabajar como radiotaxi. Entonces, mi costo-oportunidad es lo que dejo de percibir por no trabajar. Entonces, decido dejar de percibir dinero para prepararme para mañana. Entonces, el trade-off es tiempo, dinero. Entonces, para tener algo, tenemos que sacrificar otra cosa. Entonces, no podemos tener algo si no estamos dispuestos a sacrificar. A nivel de un país, por ejemplo, un país puede decidir tener armas versus mantequilla. O sea, quiere decir, o comprar tanques, equipar la policía, o dar de comer los colegios, por ejemplo, ¿no? O alimentos versus vestimenta. Tiempo de ocio versus trabajo es una decisión que tomamos. Y el gobierno también tiene que decidir entre eficiencia versus equidad. Y la eficiencia, entonces, es hacer mejor las cosas. Si hoy yo hacía 4 sillas, mañana voy a hacer 8. Y bueno, ¿no? Entonces, la eficiencia con la equidad. Entonces, hay que tomar decisiones, implica enfrentar un objetivo con el otro y para decidir cuál voy a tener. Por ejemplo, la eficiencia. Entonces, es un concepto muy importante en economía. Significa obtener lo máximo que se pueda con los escasos recursos. Y equidad significa que los beneficios de los recursos sean distribuidos de manera justa entre los miembros de una sociedad, por ejemplo, para apoyar las personas de la tercera edad o en caso de desastre, ¿no? Pero, por ejemplo, el salario mínimo en Bolivia debería ser medido por la eficiencia que tienen y la productividad que tienen las empresas, y no por un discurso político, sino debería ser un discurso económico. El segundo principio es el costo de una cosa
es aquello a lo que se renuncia para conseguir. Entonces, tomamos decisiones, cómo el individuo enfrenta esas disyuntivas y entonces vamos a ver que entonces el costo es lo que estamos dispuestos a sacrificar. Muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar, queremos todo, queremos ir a comer el asado, queremos estudiar por Zoom, queremos ver la telenovela, queremos hacer todo. Entonces, pero tenemos que decidir, ¿no? Entonces, esas decisiones requieren comparar los costos, porque no es una decisión que tomamos porque se nos antoja. Entonces, en la mañana yo voy a ver a cuánto está el café y a cuánto está el té. Entonces, esos son lo que vamos a ver más adelante, bienes sustitutos. Y si el precio del café, por ejemplo, aumenta del doble, entonces, si yo soy una persona racional, yo voy a tomar té, voy a sustituir el café al té. Entonces, uno de los conceptos importantes en economía es que somos homo economicus, somos personas racionales que tomamos decisiones comparando los costos y los beneficios de las otras alternativas. Entonces, no vamos a vestirnos algo, no vamos a ir vestido de una simple camisa cuando sabemos que va a llover, por ejemplo, ¿no? Entonces, las decisiones nos hemos dicho, ir a la universidad o trabajar. Cualquiera de las dos es válida, pero tenemos que comparar los costos y tomar una decisión. Y no tomar una decisión a medias, como muchas veces se hace, ¿no? Eh, o estudiar, o salir, o ir a clases, o dormir. Esas son las decisiones. Y la más importante de las decisiones es, como hemos dicho, el tiempo. Entonces, el costo-oportunidad, hemos dicho que es aquello que se debe renunciar para obtener una cosa. Y si queremos estudiar, vamos a ahorrar. Si queremos abrir un negocio, vamos a tener un plan de ahorro, un plan de financiero, ¿no? Entonces, que nos permita comparar el presente con el futuro. Entonces, voy a renunciar a consumir hoy para consumir más mañana, si yo estoy ahorrando para abrir un negocio, por ejemplo. Entonces, ese es el costo-oportunidad de un bien, es lo que sacrificamos para obtenerlo. Y el costo-oportunidad se entiende mejor si vemos en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Entonces, muchas veces, si no tenemos un plan financiero, no entendemos que no es lo mismo tener $1,000 hoy que tener $1,000 mañana, ¿no? Entonces vamos a ver el costo del capital que se incluye en esas decisiones. Y entonces el tercer principio es que las personas racionales, esos homo economicus que somos, pensamos en términos marginales. Y entonces ese es un concepto que Oscar, no se te escucha. Bueno, entonces volvemos a retomar. Ha habido un corte aquí en La Paz de internet, así que estoy con el internet de mi celular. Y bueno, bueno, entonces estábamos viendo las leyes
los 10 principios de economía que nos dan un resumen de lo que es la economía. Habíamos visto como primer principio que los individuos se enfrentan a disyuntivas, o sea, decisiones. Habíamos visto que el segundo principio es que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla, o sea, el costo oportunidad. Retomaremos ahí, ¿no? Entonces, el costo de una cosa que se renuncia. Entonces, habíamos dicho que tenemos que tomar decisiones y la decisión más difícil es tiempo, o sea, es tener un plan financiero para poder crecer en el futuro. Entonces, habíamos hablado del costo oportunidad, de un bien, que es lo que sacrificamos para obtener otro, por ejemplo, el tiempo y el dinero que ahorramos. Entonces, ahora vamos a seguir con el tercer principio, y habíamos dicho entonces que somos personas racionales, que razonamos en términos marginales, que quiere decir que es el valor adicional que tomamos, ¿no? Entonces, en una familia tomamos decisiones, en una empresa, en una organización, para poder asignar los recursos escasos que tenemos. Y de esos cambios marginales que vamos a tener. Entonces, ese es, ese es el concepto de Homo economicus, es que vamos a tomar decisiones racionales basado en el valor que tenemos y que damos a las cosas y a los servicios y basado en la escasez, ¿no? Entonces, no vamos a comprar algo que no nos va a dar el máximo beneficio. O sea, como Homo economicus, cuando compramos algo en el supermercado, si compramos un tipo de leche, es la leche que nos va a dar el máximo beneficio. Entonces, estamos maximizando el beneficio que obtenemos o minimizando los costos. Entonces, si en la mañana digo, sí, puedo viajar todo el día en radiotaxi o tomar un bus, ¿no? Entonces, son decisiones que maximizan nuestro beneficio y minimizan nuestros costos. Entonces, esa es la gente racional, es lo que hemos llamado los homo económicos que somos. Y el cuarto principio, entonces, es los incentivos, que los individuos responden a incentivos, y es por eso entonces que los precios van a ser importantes. Entonces, por eso que en un supermercado, cuando se acerca Navidad, te van a ofrecer el 2x1 o los miércoles. Y fíjense que raro que antes, que siempre ha habido esas promociones, pero decían, los miércoles vamos a bajar del 50%, pero la gente percibe que tiene más valor cuando le dicen 2x1, y es lo mismo, pero la gente percibe que está ganando más dinero, que le están ofreciendo algo más. Entonces, hay obviamente un campo en el que el marketing puede actuar y, y la gente entonces va a responder a esos incentivos para tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, y estas decisiones entonces también tenemos una restricción presupuestaria en una familia, en una empresa y en un país. Entonces también vamos a aprender a controlar nuestros costos para maximizar nuestros beneficios bajo una restricción presupuestaria. Entonces, esta dinámica que cada familia toma se llama el mercado. Y Adam Smith decía que es la mano invisible que organiza para que cada uno compre lo que maximice su beneficio y también en el mercado de capitales y en el mercado del trabajo. Entonces, sabiendo que la gente responde a esos incentivos, vamos a ver entonces cómo los cambios marginales en los costos o los beneficios motivan a la gente a responder. Entonces, vamos a buscar una respuesta de la gente y podemos motivar, podemos crear esa respuesta.
y la decisión de escoger esa alternativa frente a otras se produce cuando el beneficio marginal excede el costo marginal. Entonces, siempre va a haber una comparación entre el beneficio y el costo adicional que me provoca un nuevo servicio o un bien. El quinto principio es el intercambio puede mejorar el bienestar de todos. Y el hecho es que cuando los individuos interactúan, como les dije anteriormente, antes era el trueque, hoy el comercio, en este mundo globalizado, puede mejorar el bienestar de las personas. Entonces, mientras más libre sea un país, hay índices de libertad económica, por ejemplo, ¿no? Más va a crecer el bienestar de todos. Y hemos dicho que el bienestar se mide por la eficiencia, que somos más capaces de producir más bienes, más servicios. Entonces, el mercado es un modo de asignar esos recursos, es un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces, estamos bien conscientes que el trueque es una pérdida de tiempo, sería una locura, nadie tiene tiempo para estar intercambiando vasijas con tapices, por ejemplo, como vemos en la foto, sino el dinero es el agente intermediario. Entonces, ese intercambio puede hacer que todos estén mejor y la gente gana con su habilidad para intercambiar con otros. Entonces, el intercambio es una habilidad. Y la competencia es buena porque genera ganancias de intercambio. Entonces, en mercados donde hay varios vendedores de panes, por ejemplo, pues va a mejorar la calidad del pan. Y en los mercados donde hay monopolio, donde hay uno o dos, por ejemplo, Internet, entonces va a estar peor el Internet, ¿no? Si no hay competencia. La única manera que el Internet mejore es que aumente la competencia. Es por eso que se me cortó el Internet hace un momento. Y el intercambio permite que la gente se especialice en lo que hace mejor. O sea, nunca vamos a saber de lo que somos capaces si no estamos si no nos lanzamos a la piscina, si no empezamos a intercambiar y vemos que tal vez somos muy buenos en algo y que no lo sabíamos, solamente como se dice, en la cancha se ven, y ahí podemos encontrar algunas cosas que somos mejor que otras personas. Entonces, ¿cómo interactúan las personas unas con otras? El sexto principio es que los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Esto quiere decir que no necesitamos de un mercado o de un Estado, perdón, o de un gobierno estatista que quiere acaparar todo, desde la producción de bienes hasta la de servicios también, ¿no? Turismo, salud, educación, pues el mercado solo sería suficiente. Entonces, en el mercado es donde hacemos el intercambio, donde vamos a ver nuestras capacidades y nuestras ventajas que podemos tener con relación a las demás personas. Y esa red, hoy en día con la pandemia, ese mercado puede ser virtual, entonces es la habilidad que tengamos para organizar esa red de intercambio que va a hacer que seamos más competitivos que la competencia, que la empresa que está al lado. Entonces, esta pandemia es una oportunidad para muchas empresas y para muchas personas para poder desarrollar, demostrar que pueden ser mejor que otras empresas, ¿no? Otras personas. Y el sexto principio es que los mercados son generalmente el mejor camino para organizar la actividad económica, ya lo hemos dicho, y es en una economía de mercado, las familias deciden qué van a comprar y quién va a trabajar para eso. Y a nivel de las empresas deciden quién va a ser contratado y qué se va a producir. Entonces, por ahí en una situación de pandemia podemos cambiar el modo de producir, el modo de vender, el modo de entregar, los canales de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, y a nivel agregado, es toda la economía, los países que se van a ir especializando. Entonces, hay países que van a producir computadoras, otros van a producir autos,
Por ejemplo, otros países van a pasar de producir recursos naturales a darle valor agregado, ¿no? Produciendo frutas, produciendo jugos, produciendo mermeladas. Entonces, lo mismo que una familia, así se comportaría un país. Entonces, una vez más cito a Adam Smith, que observó que las familias y las empresas interactúan en los mercados como si sean guiados por esa mano invisible. Entonces, y ahí se asignan los recursos. Entonces, debido a que las familias y las empresas observan los precios cuando van a decidir qué comprar y qué vender, y toman en cuenta, aunque tal vez no se den cuenta de ello, los costos y los costos sociales de sus acciones, ¿no? Entonces, vemos que somos personas racionales, vemos los precios, vemos los costos y los costos sociales. En consecuencia, los precios guían a los que toman decisión para alcanzar los resultados, que tienden a maximizar ese bienestar de la sociedad como un todo. Así que entonces, como nosotros maximizamos nuestro beneficio, dado un pequeño presupuesto restringido que tenemos, un país maximiza el bienestar de su sociedad, dado un presupuesto limitado. El séptimo principio es entonces que el Estado excepcionalmente, como toda regla tiene excepción, puede mejorar los resultados del mercado. En algunos casos, como lo hemos dicho, cuando hay monopolios, cuando hay abuso de poder de mercado, y son cuando se llaman fallas de mercado, el gobierno puede intervenir para promover esa eficiencia y esa equidad, y para ello entonces es que no permitir un abuso de poder de decisión dominante o que le permite vender a precios bajo costo o discriminar a los... por ejemplo, PIL fue multado porque discriminaba las tiendas pequeñas, les obligaba a tener solo PIL. El que ponía otra marca, Sancor o algo, PIL no le vendía. Entonces fue multado porque había una discriminación. Entonces, y lo mismo a nivel mundial, vemos que la Organización del Comercio ayuda a que no tengamos solamente el mercado boliviano para producir soya, para producir carne, para producir quinoa, sino tenemos el mundo entero. Entonces, Bolivia puede ser ha sido el primer productor mundial de quinoa. Después todo el mundo ha comenzado a producir quinoa, pero Bolivia puede ser el líder de la quinoa real, dándole valor, produciendo galletas, produciendo desayunos, produciendo cereales, o sea, haciendo el desayuno del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel mundial, lo mismo que una familia, tenemos que especializarnos y tenemos que ser mejores en algunas cosas. Y algunas veces, ocasionalmente, el mercado falla cuando asigna los recursos. Y como les dije, son esas excepciones. Y estas fallas de mercado, entonces, pueden ser causadas por una externalidad, es decir, por un impacto que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ese es un ejemplo. También pueden ser causadas por el poder de mercado. O sea, y se refiere entonces a una empresa que es muy grande y que no permite que entren otras personas a ese mercado. Y se refiere también a la capacidad de una persona o de unas empresas para influenciar los precios de mercado. Entonces, si tú quieres sacar a la competencia, bajas los precios y entonces, y eso hace que entonces que salga la competencia, ¿no? Entonces ya en el octavo principio vamos a ver que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios
y como hemos dicho, no de la capacidad de cuánto consumimos. Entonces, no es cuánto consumimos con el gas que tenemos, sino es cuánto producimos en sillas, en muebles, en bienes y servicios, ¿no? Cuánto producimos en agricultura, cuánto producimos en soya, en azúcar, en todo el superfood, los alimentos que hoy en día está pidiendo el mundo, ¿no? Y que tenemos aquí en Bolivia. Entonces, la calidad de vida o el estándar de vida, hemos dicho que depende de la producción del país. Y como el estándar de vida de una familia puede ser medido comparando cuántos ingresos tiene esa familia o comparando el valor de mercado de la producción del país. Y el valor de mercado es precio por cantidad, ¿no? Entonces, lo mismo un país se va a medir o por lo que produce o por lo que consume. Lamentablemente, cuando tú mides el PIB por el consumo que tú haces, a veces te distorsiona, ¿no? Porque lo que consumes no quiere decir que estás produciendo más sillas, más ropa, más comida, más servicios. Entonces, casi todas las variaciones en el estándar de vida se explican por las diferencias de productividad. Entonces, quiere decir que una persona es más hábil para producir ciertos bienes y en vez de producir 4 prendas de vestir en un día, hacemos 8. Entonces, y eso, ese estándar de vida, explica la felicidad, la calidad de vida. La calidad de vida no es cuánto consumimos, sino cuánto producimos. Si no, es una burbuja, es una ilusión. Y entonces la productividad es esa cantidad de bienes y servicios producidos por un trabajador por hora de trabajo. Entonces, si yo digo, cada hora yo produzco 10 libros, ¿no? Y si yo aumento a 40 libros porque he encontrado un método para hacerlo más rápido o para una nueva tecnología, una innovación, entonces aumento mi productividad y merezco un salario mayor. Pero si no aumento mi productividad, no puedes pedir a las empresas que paguen el doble aguinaldo, que aumenten el salario, porque no refleja la productividad. Y el noveno principio es los precios suben cuando el gobierno emite demasiado dinero. Entonces, el problema es que a veces el gobierno quiere tener una influencia en la economía y puede desregular esos mercados y puede producir dinero, puede hacer préstamos, como por ejemplo en esta época de pandemia en todo el mundo están lloviendo los préstamos, lo que está bien para un corto plazo, pero a largo plazo está desregulando la economía y tarde o temprano va a llevar a una situación de inflación si no hay un aumento de la producción. Entonces, el dinero es el que va a guiar, ¿no? Cómo está una familia y cómo está un país. Y los precios, por ejemplo, aumentan cuando el gobierno imprime mucho dinero. Y vamos a ver que la inflación es ese incremento general de precios en la economía. Una causa de la inflación es el crecimiento de la cantidad de dinero y nosotros como homo económicos podemos anticiparnos. Si hay un gobierno que está haciendo mucho préstamo o está gastando en compra de bienes o está invirtiendo en cosas, despilfarrando el dinero en cosas inútiles, sabemos que va a haber inflación tarde o temprano. Entonces, el décimo principio es que la sociedad se enfrenta a esa disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Y muchas veces a nivel del gobierno tiene que decidir o quiere tener una influencia sobre el consumo, la inversión, los gastos y distorsiona entonces los precios o puede dejar que el mercado fije el equilibrio, ¿no? Entonces, esa disyuntiva se llama la curva de Phillips, que indica que muchos países tienen que escoger entre desempleo o inflación.
Y entonces nosotros también no tenemos que tomar en cuenta esa disyuntiva y ver que, por ejemplo, en esa época de pandemia, muchas empresas van a tener algunos problemas, muchas personas van a tener problemas para encontrar trabajo, pero es una ocasión también para nuevas oportunidades. Entonces, esa gente racional que somos, tomando decisiones, comparamos costos y beneficios como resumen, ya para acabar esta primera parte, y decir que la gente puede lograr beneficios con el intercambio con otros y que los mercados son generalmente el mejor medio para coordinar esos intercambios y el gobierno puede mejorar los resultados del mercado, pero excepcionalmente cuando hay fallas de mercado. Por último, la gente puede lograr beneficios con el intercambio uno a uno, y hemos dicho eso. Y esta es entonces la primera parte. Si tienen alguna pregunta, no puedo ver mi chat, pero a ver, pero si pueden hablar, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Puedo consultar? Sí, Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. estás? Buenas noches. Dime, hermano. Bueno, por lo que entiendo, una posición liberal no espera a la inmiscusión del Estado. Entonces, no tendría por qué regular los precios e incluso hay algunos que se oponen a la actuación de un banco central y propendiendo lo que decía Adam Smith, de la mano invisible, o sea, la misma sociedad tiene que autorregularse, porque lo otro parece ya un concepto más de tipo marxista. No sé, eso quisiera un poquito, la aclaración es lo que he entendido de algunas exposiciones de algunos economistas liberales. Gracias. Claro que sí, Ariel. No, tienes toda la razón. Como hemos dicho, el pensamiento liberal clásico es muy enfático en decir que el gobierno no tiene que intervenir en ningún mercado, aún en el mercado financiero. Y aunque parece muy fuerte para muchas personas, Ariel ha mencionado que no se necesita un banco central, pero si nos ponemos a pensar, es cierto. Entonces, la economía liberal clásica, por ejemplo, de la escuela austríaca, dice que el dinero tendría que poderse prestar. Por ejemplo, hace algunos años yo trabajé en Prodem. Prodem era una ONG y la ONG prestaba dinero, recibía remesas de los 2.000 millones de dólares que llegaban a Bolivia de las remesas. Prodem los agarraba y los distribuía a todo el territorio nacional porque era la ONG que tenía más sucursales, y de ahí se volvió FFP y de ahí se ha vuelto banco. Pero cuando se ha vuelto banco, las restricciones son tantas del gobierno que se dice que los bancos prestan a los ricos, no prestan a los pobres. Entonces, ¿por qué no los supermercados, por qué no ellos no pueden prestar si ahora el dinero es digital? ¿Por qué las farmacias no pueden prestar o transferir dinero o manejar dinero digital, ¿no? En China ya dicen dentro de 5 años ya no va a haber dinero metálico, todo va a ser digital. Y ahora en la pandemia nos damos cuenta que es cierto. O sea, el mismo gobierno actual ha dicho que va a haber van a devolver el IVA a las personas que van a utilizar pagos electrónicos, porque es una manera de incentivar, uno, el uso de la moneda electrónica, dos, la formalidad, porque obviamente tienes que pagar una factura, ¿no? Y hoy en día estamos en un país muy informal. Entonces, Ariel tiene mucha razón en decir que el gobierno no debería intervenir solamente en algunos casos muy raros, como hemos señalado, casos como la pandemia, ¿no? Casos de desastres, o en casos
fallas de mercado como de posición dominante de alguna empresa que puede hasta adueñarse. Son algunos países, por ejemplo en Ecuador, las empresas de petróleo y de plátanos, de bananos son tan grandes que son más grandes que el gobierno, ¿no? Y ni qué decir, ¿no? En las empresas petroleras, la Shell, por ejemplo, la Royal Dutch, que es de Holanda, es más grande que Holanda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Aló, buenas noches. Sí. David, mi nombre es María del Carmen Choque, soy de La Paz, soy economista. Un gusto conocerte, colega y hermano. Hola, María Carmen. Bueno, en el tema de la intervención del Estado, evidentemente cuando tenemos una situación donde puede existir, digamos, condiciones de mercado, sí, no es muy dejable, digamos, que tener mucha intervención, pero, por ejemplo, en el sector eléctrico, como es un sector estratégico, la intervención del Estado también es importante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la planificación. El sector eléctrico en la parte de generación en Bolivia bueno, supuestamente es un libre mercado por la forma como funciona, pero durante muchos años no ha habido inversiones en el sector y hemos tenido incluso periodos en que no hemos tenido blackouts en el mercado, ¿no? Entonces, creo que hay que ir un poquito diferenciando eso, ¿no? Porque en un mismo sector puedes tener competencia perfecta, puedes tener también la falla de mercado, que es el monopolio natural, que es en la parte de distribución en el sector eléctrico y la parte de transmisión, ¿no? Creo que también a veces hay que hacer una combinación, ¿no? No de dejar totalmente libre, porque muchas veces cuando somos muy eficientes, como está diseñado, digamos, la ley de electricidad, a veces no somos, el acceso al servicio también no se hace equitativo, ¿no? Entonces, creo que hay que ir un poquito viendo, es bastante compleja la economía. Sí, que quería, hermana, tienes razón, es las utilities que llaman, como es electricidad, agua, telecomunicaciones, deberían ser regulados, pero no controlados por el gobierno, producidos, ¿no? Hemos visto que cuando había una sola empresa de telecomunicaciones, teníamos el peor servicio del mundo, ¿no? Y en un país donde las cooperativas son una alternativa y están funcionando, pues hay que incentivar esas cooperativas, ¿no? Pero hay que regular porque obviamente pero lo que Ariel decía es que, por lo tanto, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta como la física, y por lo tanto la economía es una visión que se tiene de la sociedad. El caso de Ariel menciona que la economía liberal clásica plantea una presencia a sus funciones esenciales del gobierno que, que no trabe la iniciativa privada, pero la hermana señala que hay bienes que sí necesitan ser regulados y es así. Tenemos todavía un poquito más de tiempo antes de seguir con las preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? Osquitar, quería mencionar un caso vivencial actual en el cual prácticamente no hay presencia del Estado, sin embargo es una de las mayores economías del mundo y lo pueden analizar, es el caso de Suiza. Allá vive mi hijo y ahí tengo yo, digamos, el conocimiento también vivencial de que allí prácticamente casi es inexistente el Estado y es la mejor economía, muy bien regulada y muy bien atendida. Gracias, solamente ese aporte. Súper. Avanzaremos unos conceptitos más y después seguimos con más preguntas. Ya acabando, tenemos unos minutos más. Otro temita que quisiera introducir en el debate es que el tema de pensar como economista.
Entonces, todo campo de estudio tiene su terminología. Hemos utilizado algunas palabras que parecen complicadas, como costo-oportunidad, elasticidad, bienestar, ventajas, y eso, la economía nos lleva a pensar en términos de alternativas. El hecho de que se use matemáticas para medir, por ejemplo, la maximización del bienestar o la maximización de la productividad, nos hace pensar que es una ciencia exacta, pero no, es una ciencia social, como les decía, ¿no? Pero nos lleva a eso. Tenemos que evaluar el costo de las decisiones, analizar y comprender cómo se relacionan los eventos y los temas. Y el economista como científico es un estilo de pensar la economía. Entonces implica pensar analíticamente y objetivamente. Y sí emplea un método científico, emplea modelos abstractos que nos ayudan a explicar cómo funciona el mundo real. Entonces la economía son modelos, son una fotografía que en economía se llama ceteris paribus, quiere decir que todas las otras variables se quedan congeladas y solamente analizamos dos, una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, y vemos y observamos qué pasa si la variable independiente cambia. Por ejemplo, qué pasa si el precio de los panetones baja de mitad. ¿Va a aumentar el consumo de panetones? Entonces, hacemos un modelo abstracto, una fotografía, y vemos que si el panetón, el consumo de panetones aumenta debido bajo del precio del panetón, entonces podemos establecer una relación, una teoría, y entonces en base a esa observación. Y los economistas usan muchos supuestos para entender mejor el mundo. O sea, la economía es un sistema que tiene que ser lo más simple, lo más sintético posible, esa fotografía para entender el mundo. Y lamentablemente dejamos muchos supuestos, ¿no? Que el ser humano es mucho más complicado, pero nos ayuda a tomar esas decisiones. Entonces, el arte del pensamiento científico de la economía es decidir qué supuestos hacer. Entonces, tomar esas comparaciones. Y los economistas emplean diferentes supuestos para responder a esas preguntas, ¿no? Entonces, hay un estilo de pensar que tiene la economía y que debemos tener todos, ¿no? Implica el desarrollo de modelos a partir de la teoría y hay dos aproximaciones, la descriptiva, que nos dice, nos informa sobre los hechos, y una analítica que razona en lo abstracto, y esa analítica puede hasta proponer teorías políticas, ¿no? O sea, la política puede nutrirse del análisis económico. Entonces, esos modelos económicos lo utilizamos para simplificar la realidad y comprender nuestro mundo. Por el poco tiempo que nos queda, vamos a ver dos modelos, el modelo del flujo circular y las fronteras de producción. El modelo de flujo circular es un modelo fisiológico que hace unos 300 años se basó cómo funciona el sistema del ser humano. Por ejemplo, el flujo sanguíneo. Vemos que ahorita, si ponemos nuestra mano en nuestro corazón, está latiendo y está circulando la sangre en nuestro cuerpo. Si no está circulando, por favor llamen a un médico. Entonces, ese modelo de flujo circular es una forma sencilla de ver esas transacciones económicas entre las familias y las empresas. Entonces, vamos a partir de un modelo de un circuito económico en que hay dos agentes económicos, las empresas y los hogares. Y cada mañana, cuando se despiertan, toman decisiones. Y hay varios mercados. Uno de esos mercados es el mercado de bienes y servicios, en que en la mañana los hogares gastan, o sea, compran pan, compran mantequilla, compran mermelada, compran transporte, y los mercados venden, las empresas venden esos bienes a los hogares. Entonces, cada mañana decidimos cuáles son esos bienes, y para gastar, para comprar ese pan, los hogares necesitan dinero. Por eso ofrecen sus factores productivos, que son sobre todo el trabajo, a cambio de un ingreso. Entonces, ¿cuánto de ingreso vamos a recibir?
y para poder comprar en la mañana lo que necesitamos para vivir, ¿no? Entonces, hay un mercado de factores de producción. Hay el mercado del trabajo, hay el mercado del capital, hay el mercado de las tierras. Entonces, las empresas dan una remuneración a estos factores de producción. Por ejemplo, la remuneración del capital va a ser la tasa de interés, que representa todos los ingresos que podríamos tener. La remuneración del trabajo es el salario, obviamente, y entonces en este modelo circular circula el dinero, como así circula la sangre en nuestro cuerpo, y a cambio de factores productivos está circulando el dinero. Y entonces podemos de una manera muy simple hacer un diagrama de flujo circular que explica cómo funciona un país, un sistema. Entonces, cada mañana las familias bolivianas compran su mermelada, su mantequilla en el mercado de bienes y servicios, y las empresas ofrecen bienes y servicios. A cambio de esos ingresos, ofrecen esos bienes. Pero las familias necesitan ingresos, para eso venden sus factores de producción a las empresas. Entonces, este es un esquema simple que explica entonces que la única manera que un país aumente es que las empresas produzcan más, y para que las empresas produzcan más, o pueden innovar tecnológicamente, o pueden usar más factores de producción. Entonces, por ejemplo, en el sector del café, contratar a más familias, más factores productivos, y con eso podemos ofrecer más bienes. Entonces, en este esquema vemos que se producen y venden bienes y servicios, se contratan y emplean factores de producción, y las familias por su lado compran y consumen bienes y son propietarios y venden factores de producción. Entonces, según David Ricardo, hay los factores de producción: trabajo, tierra, trabajo, capital, pero como les decía, están surgiendo otros modelos que usan otros factores productivos, como por ejemplo la capacidad empresarial. Entonces, otro modelo que es importante para entender la economía es el modelo de fronteras de posibilidades de producción. Entonces, aquí las fronteras de producción es un gráfico que muestra las combinaciones de producción de una economía que puede producir, dado los factores de producción que tenemos y la tecnología. Pues Bolivia tiene una cierta cantidad de factores de producción, de capital, de trabajo y una cierta tecnología, y las vamos a combinar. Entonces, un modelo muy reducido, una fotografía, es de dos bienes. Y aquí tenemos una curva cóncava. En el eje de las abscisas tenemos la cantidad de carros producidos, en el eje de ordenadas la cantidad de computadoras producidas, y entonces en cada uno de sus puntos, en el punto A, en el punto C, somos eficientes. Asignamos nuestros factores de producción, capital, trabajo, sobre todo, de manera eficiente para producir, para maximizar nuestra producción. No podemos producir el punto D porque no tenemos suficientes factores productivos, y el punto B es un punto ineficiente. Entonces, hablamos de esa curva como la frontera de posibilidades de producción que podemos producir entre carros y computadoras en este caso, pero podría ser entre gas y soya, por ejemplo, ¿no? El punto C, entonces, es un punto inalcanzable, punto D es ineficiente, entonces vamos a producir a lo largo de esta curva. Por lo tanto, estos modelos, los conceptos que ilustra este modelo de fronteras de posibilidad de producción, es la eficiencia, que nosotros vamos a hacer como cuando ofrecemos capital o trabajo, la capacidad de intercambio para combinar. Si yo produzco carros, voy a comprar computadoras, o si yo produzco soya, voy a poder comprar café, ¿no? Un costo-oportunidad, que quiere decir que el valor de la mejor alternativa posible, y la necesidad del crecimiento económico. O sea, que como objetivo de cualquier
gobierno que entra al poder tiene que tener una estrategia de crecimiento económico. Y el crecimiento económico es cómo producir más soya, cómo producir más café, ¿no? Entonces, y lo que en términos económicos movería la curva de posibilidades de producción hacia arriba. Entonces, en esta flechita vemos la curva en rojo, que es dado un aumento de la tecnología, una disminución de los impuestos, se mueve la curva de producción. Entonces, si se mueve la curva de producción, quiere decir que hay más trabajos, hay más empleos que se pueden ofrecer, que Bolivia vende más carne a China, que Bolivia vende más quinoa a Suiza, ¿no? Entonces, vemos entonces que es importante tener un análisis microeconómico, que es el análisis de los factores de producción, de las partes individuales. Entonces, cómo alcanzar esa eficiencia. Lamentablemente los gobiernos no tienen mucho tiempo para hablar de microeconomía, es cómo hacer que seamos más eficientes en la toma de decisiones, cómo interactuamos entre empresas y familias. Muchas veces pensamos que la economía es la macroeconomía, que es el agregado, observar la economía como un todo, pero es solamente una parte de la economía. Deberíamos poner más énfasis en la microeconomía, que es el análisis de la maximización del bienestar de las familias, la maximización de la productividad de las empresas. Y por último, ya acabando, es necesario ver que la economía puede hacer un análisis positivo versus un análisis normativo. Entonces, la afirmación positiva es que gracias a estos modelos podemos describir el mundo como es. Entonces podemos decir, si baja el precio del panetón, observamos que aumenta la cantidad de venta de panetones. O podemos hacer afirmaciones normativas, afirmaciones acerca de cómo debe ser el mundo. Entonces ya aquí está la línea delgada entre la economía y la política. Y decidimos que, como Ariel nos dijo, por ejemplo, en la economía liberal clásica, mientras menos Estado haya, más las empresas van a poder desarrollar. Mientras menos impuestos haya, más empleos se van a crear. Mientras menos normas haya, más competencia va a haber. Entonces, esa es una afirmación normativa, que hacemos políticas. Entonces, la economía tiene esas dos capacidades. Y lo importante es saber, ¿estamos haciendo una afirmación positiva o una normativa? Por ejemplo, el incremento del salario mínimo que se da cada año, ¿no? Va a provocar un nivel de disminución, una disminución en el nivel de empleo entre los trabajadores menos calificados. ¿Esa es una afirmación positiva o normativa? A ver, ¿quién por 10 puntos, quién responde? A ver, Eric del Barco. Es normativa, pero en realidad siempre pasa eso, ¿no? Entonces, bien, hemos dicho que la positiva nos describe cómo es, ¿no? Si baja el precio del panetón, aumenta el precio del panetón. Y la normativa es decir, por ejemplo, no debe haber Estado. Esa es una normativa. Entonces, decir que el incremento del salario mínimo que se da en Bolivia cada año provoca una disminución al nivel de empleo entre los trabajadores menos calificados es algo que se observa o es alguna propuesta de cómo debería ser. Y a ver, ¿quién más? Eric del Barco, Bechi, Marcela Pereira, ¿qué opinan? Cri. ¿Quién más? Noelia Ceballos. ¿Qué opinas? ¿Ustedes creen que si hay un incremento del salario mínimo que no responde al aumento de la productividad, por ejemplo, si se duplica, se aumente del doble el salario mínimo, las empresas
¿Van a quebrar o las empresas van a estar felices? Si se Van a da un quebrar, doble, ¿no? un triple aguinaldo, ¿ustedes creen que las empresas van a quebrar o las empresas van a aplaudir? Van a quebrar. Van a quebrar, ¿no? Y eso va a provocar una disminución del nivel de empleo, pero sobre todo los trabajadores menos calificados, ¿no? Porque el calificado por lo menos va a cambiar de rubro o va a inventar un negocio, pero si el salario mínimo aumenta y no está respaldado por un aumento de productividad, va a quebrar las empresas y va a crear una disminución del nivel de empleo. Por lo tanto, estamos haciendo una afirmación positiva, porque estamos describiendo el mundo como es. Baja el precio del panetón, aumenta la venta del panetón. Aumenta el salario mínimo, que van a quebrar las empresas. A ver, otra pregunta. ¿Los beneficios de un mayor salario mínimo son más importantes que una ligera reducción en el nivel de empleo? ¿Es una posición normativa o positiva? Normativa. Vale, muy bien. Entonces, es normativa, ¿no? Porque podemos, es una visión del mundo, podemos decir, sí, pero el aumento de un salario es positivo, la gente comienza a consumir más y el consumo va a hacer que las empresas vendan más panetones, por ejemplo, y eso es más importante que una ligera reducción del nivel de empleo. Sí, pero como lo hemos dicho, es una burbuja de consumo y puede existir un año, 10 años, pero tarde o temprano va a acabar como Argentina, ¿no? Sería Eso perjudicial eso. claro, es perjudicial, ¿no? Pero entonces eso algunos partidos políticos lo dicen porque es una afirmación normativa, porque entonces en la línea de la economía a la política estamos planteando algo, ¿no? Estamos planteando que los beneficios son mayores, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen tantos desacuerdos los economistas, ¿no? Entonces, hay un chiste que si dicen que si se ponen dos economistas en una sala, van a haber tres opiniones, ¿no? Porque cada uno tiene su opinión, ¿no? Porque pueden discrepar en relación a las teorías de cómo funciona el mundo. Entonces, hay varias teorías. Ariel ha señalado la economía liberal clásica, por ejemplo, de la orientación de la escuela austriaca, pero hay varias teorías, ¿no? Por ejemplo, el actual gobierno tiene una teoría, un modelo keynesiano. Hay los modelos marxistas que pueden darse también en democracia, que creen que el Estado debe acaparar todo. Entonces, cada economista puede tener diferentes valores, en consecuencia, puntos de vista normativos diferentes. Lo normativo es prácticamente una posición política, podríamos decir, ¿no? Entonces, algunos ejemplos acerca de cuál es la mayor parte de economistas están de acuerdo. Los precios máximos de los alquileres reducen la cantidad y la calidad de viviendas disponibles para alquilar. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Si el gobierno decide decir, a partir de ahora, por la pandemia, va a haber el alquiler se reduce de mitad, hay un precio, un tope máximo, un techo. ¿Y eso va a reducir o va a aumentar la calidad y la cantidad de viviendas para alquilar? La intervención de precios siempre genera escasez. Así Entonces, es. si hay un máximo en cualquier bien, eso va a generar escasez de ese bien, porque hay una intervención estatal. La intervención estatal siempre genera escasez. Y la respuesta a la electricidad que le dio a la otra señora economista que quería la intervención estatal, y la respuesta que usted le dio era: aumentemos la competencia, no aumentemos el Estado para ser más eficientes. Excelente, excelente. Es eso, ¿no? Y en Santa Cruz, que tienen ustedes tan buenas cooperativas, no hay mundo perfecto, no existe la utopía, no hay, siempre hay problemas, pero mientras se pueda desarrollar, evitar poner precios tope, o sea, poner precios tope, el gobierno ha puesto al azúcar, a la carne. Ahorita Bolivia
ha aumentado por 10 la exportación de carne gracias a la liberación de los topes de precios a la carne, ¿no? Y entonces, y los aranceles, las cuotas de importación, ¿reducen el nivel del bienestar? ¿Qué opinan? Los aranceles y las cuotas de importación, o sea, si no, ¿reducen el nivel del bienestar o aumentan el nivel de bienestar? Reducen. Reducen, ¿verdad? Porque cualquier barrera va a crear informalidad. Y ahora lo vemos cerca de Navidad, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que fijen cuotas de y obviamente de mala calidad, etcétera, ¿no? Entonces, es obvio que si se reducirían esas cuotas de importación, dejaría de existir más informalidad y bueno, ¿no? Bolivia, al ser un país en el centro de Sudamérica, podría hacer más comercio, pero sin la intervención del Estado, ¿no? Entonces, está bien. Y por último, ya acabando, ay, perdón, se me moví, ¿no? Bueno, yo creo que ya estamos casi sobre la hora. Vamos a dejarlo. Entonces, como resumen, entonces hemos dicho que al tratar los temas con objetividad, los economistas emplean un método científico. Y el campo de la economía se divide en la microeconomía y en la macroeconomía. Y por último, hemos dicho que las afirmaciones positivas describen cómo es el mundo, mientras que las normativas se refieren a cómo debe ser el mundo. Entonces ya es más político. Y los economistas podrían hacer propuestas conflictivas debido a los diferentes juicios normativos o sea, políticos o diferencias en cuanto a sus valores. Bueno, yo creo que podemos dejarlo ahí. Si tienen más preguntas o intervenciones, adelante, hermanos. Y una consulta, buenas noches. Buenas noches. Respecto a los bienes y servicios, bueno, según el modelo estatista que hemos 14 años y luego se ha vuelto a retomar, me imagino, el mismo modelo, los bienes y servicios, principalmente los bienes productivos que están resultado de la producción agrícola, pecuaria, ¿en qué medida están al mismo nivel o que los servicios? Porque parece que se está importando más productos productivos, ¿no? O del orden agrícola, pecuario, más que todo agrícola. Entonces, eso para mí es creo, una disminución, ¿no? En términos de cantidad y calidad. ¿Usted tiene algún dato respecto a eso? Bueno, no, el modelo del actual gobierno, que es un clásico modelo keynesiano, se basa en que el consumo es el que mueve la economía y se mueve en un concepto en que pueden aumentar las importaciones de productos agrícolas, como usted menciona, que lamentablemente están quitando campo. Por ejemplo, aquí en el occidente ha disminuido la cantidad de producción de papas, de tomates, y por ejemplo, Bolivia, ¿por qué ha dejado de ser el primer productor de quinoa? Porque la mitad de la quinoa se va de contrabando a Perú. Entonces, obviamente que hay dado que no se ha dado una prioridad a la agricultura y a la producción de bienes de consumo, como hemos dicho, el bienestar de un país está medido por su producción. Obviamente que el bienestar ha bajado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el desayuno escolar, ¿no? Tenemos los productos, lo que se llaman los superfood, la comida,
como es la quinoa, el amaranto, el tarwi, o en Santa Cruz el azaí, tantos otros bienes que podían ser parte del desayuno. Y en vez de eso, todavía hay productos que no son muy buenos. Entonces, en el desayuno escolar podemos ver la productividad y el bienestar de un país. Entonces, en vez de producir, invertir en carreteras, en cosas en plantas de urea que perdidas en medio del Chapare, se podía producir más bienes agroindustriales, ¿no? Y así aumentar. ¿Alguien más quiere opinar sobre este tema? Si me permites, quitar. Dale, Ariel. Otra cosa que desincentiva y encarece la producción son precisamente los impuestos. Tenemos cualquier cantidad de impuestos a los consumos específicos, a las utilidades, a las transacciones, al IVA, y etcétera, etcétera. Entonces, aquello no estimula la producción, no la estimula. ¿Y hacia dónde va toda aquella captación? Y eso ya lo digo como exfuncionario público, a mantener la burocracia, la burocracia. Entonces, estamos muy ahogados de impuestos. Cuando se da mayor libertad, hay mayor participación, porque el costo de oportunidades es mejor. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Excelente. Sí, estamos, yo creo, muy de acuerdo. Hasta el mismo gobierno ha dicho que va a disminuir el IVA, así que pero por otro lado ha dicho que va a aumentar a los señales, ¿no? Que si bien no importa que 150 o 2.000 o 3.000 personas paguen ese impuesto, pero el aumento de impuestos en general es una mala señal. Entonces, si yo voy a invertir en Bolivia, digo, no, mejor me voy al Perú, ahí pago menos impuestos. ¿Para qué voy a invertir en Bolivia? ¿No? Muy bien, Ariel, eso de los impuestos es muy importante. ¿Alguien más? Yeli, Lady Ceballos, Samuel Flores. Yo, Yeli, gracias por la exposición muy excelente, ¿no? Muchos puntos para reflexionar y las comparaciones son muy buenas. Para servirle. Gracias. Para servirte. Ya vamos concluyendo, tal vez algo de su experiencia, ¿qué más podríamos ver en este curso, en esta academia que también han organizado? Querido Oscar, yo tengo una consultita solo para poder resumir lo que tú estabas planteando. ¿Qué sucedería si la población boliviana se acostumbra a pedir o a recibir todo el tiempo y no dar, y no generar, ¿no? ¿Cuál sería la realidad futura, próxima, digamos, del boliviano, ¿no? Si nos acostumbramos a estos bonos, a estar siempre pidiendo al Estado y no generamos, ¿no? Sí, bueno, para empezar, que políticas de bonos es insostenible en el tiempo, ¿no? Porque si se basa en la producción de recursos naturales, bueno, la producción de gas está decayendo, ¿no? Entonces, bonos basados en los recursos naturales nunca es bueno, y bonos en general no es bueno. Son paliativos para ayudar a ciertas poblaciones bien segmentadas, bien necesitadas. Pero si acabamos en un sistema como Venezuela, en que más de la mitad de la gente recibe bonos, entonces, ¿para qué trabajar? O en Cuba, cuando el primer productor mundial de azúcar, ¿no? Cuando nacionalizaron el azúcar, ¿para qué voy a aumentar mi productividad? Y decayó la producción.
Como hemos visto, una de las leyes es que los agentes económicos son racionales y reaccionan a los incentivos. Y entonces, y si hay esos bonos, sí nos podemos acostumbrar, pero no es sostenible y quita la libertad de decidir dónde poner nuestro dinero. O sea, esos bonos se pagan con impuestos. Entonces, como dice Ariel, en vez de darnos 10 bonos, sería mejor disminuir a mitad los impuestos, que sería prácticamente recibir el mismo monto de dinero, pero al pagar menos impuestos, tienes ya un capital para invertir en un negocio, en decidir en qué educación quieres, qué salud quieres. Entonces sí, hay un trade-off, ¿no? Una disyuntiva en eso, pero es muy difícil. Lamentablemente, un país que quiero muchísimo como Argentina está sumido en ese círculo vicioso de bonos del que no va a salir porque cada vez el gobierno se endeuda más y la moneda entra en una espiral de inflación y las empresas se van de Argentina y un país que estaba entre los 3 países más prósperos del mundo en los años 50, ahora está sumido en la pobreza, ¿no? Entonces da mucha pena y yo espero que Argentina supere esa adicción a los bonos, a las ayudas y lo mismo que Bolivia. Eso, ¿alguien más? Olga López, Bechi, Benildita, Lorgio, Arteaga. Soy Betty, tal vez podría intervenir en algo. Claro. Buenas noches, hermanos. Bueno, yo he estado trabajando en el área de importaciones y, perdón, he llegado un poco tarde a la charla, pero sí he alcanzado a escuchar la parte de la importación. Y evidentemente las normas, los cupos, las restricciones que aparentemente tienen una idea de proteger la producción nacional. Yo trabajo en el rubro de los alimentos. En realidad lo que hacen a la larga es fomentar el contrabando. Al fomentar el contrabando, las empresas legalmente constituidas son las más afectadas, porque no pueden competir con el contrabando y sin embargo ellos tienen que seguir pagando impuestos, tienen que seguir pagando prestaciones, tienen que seguir pagando todo lo que es legal, que es bastante fuerte. Entonces estoy totalmente de acuerdo que toda la parte normativa que aparentemente es bien pensada, debería repensarse, ¿no? Por dejar un poco más al libre comercio, porque en vez de, es cierto que las importaciones, por ejemplo, de alimentos están perjudicando la producción de alimentos dentro del mismo Bolivia, pero yo creo que el gobierno podría más bien sacar algunas medidas de apoyo a la producción agrícola, pecuaria y demás, para que nosotros no nos quedemos atrás en la producción y en la competitividad. Pero sinceramente como trabajadora del rubro de importaciones veo que sobreproteger la producción nacional es un paternalismo mal visto, o sea, mal aplicado. Realmente la gente que quiere comprar, por ejemplo, yo trabajo con frutas, fruta importada lo va a hacer de todas maneras, o sea que va a entrar de todas formas, entra productos de otros países y de todas maneras la gente la paga y afecta a las empresas legalmente constituidas de una manera negativa. Así es.